Bueno, en minutitos empezamos. Yo 40 empiezo. La verdad que cada vez menos gente, no sé qué está pasando, no vienen las clases. Bueno, bien chicos, se está compartiendo la pantalla en las dos salas. Sí, profe. Bien, hoy vamos a comenzar a ver una nueva estructura, ¿estamos? De control. Hasta ahora y hasta donde hemos hecho la evaluación, hemos necesitado para solucionar y para diseñar nuestros algoritmos de dos estructuras, la secuencia y la estructura alternativa o condicional. Pero en la mayoría de los problemas con computadoras, la verdad que nosotros enfrentamos el tema y para lo cual son mayormente usadas y la necesidad de uso de las computadoras es para problemas en los cuales se necesitan procesar una gran cantidad de datos y realizar el proceso repetitivo de muchas acciones, para lo cual la computadora nos soluciona. Para ello vamos a necesitar de una nueva estructura de control
la estructura de control iterativa, que la denominamos. O sea, esta estructura de control iterativa nos permite, como les decía, ejecutar en forma repetitiva un conjunto de acciones, utilizando una condición para indicar su finalización. Así que la mayoría de nuestros problemas para resolver con computadoras seguramente van a necesitar el uso de estas estructuras iterativas. Supongamos que nosotros queremos sumar 35 números. Esos 35 números representarían las calificaciones de 35 alumnos de una clase, por ejemplo. Si nosotros quisiéramos diseñar con los conocimientos y las estructuras que hasta ahora conocemos, nuestro algoritmo sería que yo vaya leyendo un número, almacenándolo en una variable y ir sumándolo en otra variable, haciendo sumas parciales. O sea, debería tener una variable que me va a contener la suma, leería el número 1, lo sumaría en esa variable, en sum, lo que tiene sum más 1, o sea, sum inicializado en 0 primero. Luego leería el número 2 y en esa misma variable sum iría sumando sum más num2. Luego leería el número 3 e iría acumulando en esa variable sum la suma y así sucesivamente para 35 calificaciones. Imagínense si también quiero hacer de 100, de 200, de 1000 alumnos. Esto se complicaría un poco en el diseño de nuestro algoritmo. Entonces, nosotros vamos a necesitar usar estas estructuras. Bien, para solucionar este tema engorroso de tener que usar, en realidad si nosotros nos fijamos aquí esta solución, tendríamos que usar 35 variables, porque así hemos empezado en num1, en num2, en num3 y así hasta 35 para leer las 35 notas y realizarlas. Es que nos solucionan este tema el uso de las estructuras iterativas. Entonces, esta sucesión de actividades, y si nos fijamos, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy reiterando la lectura del número y la acción de la suma igual a sum más 1, sum igual a sum más 2, y así voy sumando cada uno de los 35 calificaciones. Esas acciones se están repitiendo 35 veces, la lectura y la suma. Entonces, detectamos que esas son las acciones que se repiten, la lectura y la realización de la suma. Esas tendrían que estar incluidas en un lazo o bucle de repetición. Entonces, lo que yo tengo que detectar es cuáles son las acciones que se repiten. Eso estaría dentro del bucle o lazo de repetición. Aquí detectamos que la acción de leer un número y la acción de ir sumando ese número. Y la otra pregunta que tenemos que tener claro es cuántas veces se repiten esas acciones. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo, hemos dicho que queremos sumar las 35 calificaciones. Entonces, en este caso, se repetirían 35 veces. Vamos, respondemos a esa pregunta. Bien. Entonces, esto nos ayuda a determinar la condición para nuestro bucle o lazo o nuestra iteración.
Bien. Entonces, vamos a ver cuál es nuestra condición, la estructura de control que nos va a permitir esto. Nosotros vamos a ver dos estructuras que nos permiten realizar esta acción iterativa. ¿Está? Una es la condición mientras. O sea, esta estructura de control iterativa en mientras evalúa una condición y mientras esa condición es verdadera, realiza un conjunto de acciones que deseo repetir. En pseudocódigo sería, como vemos ahí, mientras, entre paréntesis, la condición que deseo evaluar, luego vendría el conjunto de acción o acciones que quiero repetir, y luego finalizaría con un fin mientras. En el diagrama de flujo, esta estructura se presentaría de la siguiente forma. O sea, con un rombo, o sea, que es el símbolo para evaluar una condición, eso ya lo hemos visto en la estructura alternativa, en el sí entonces o en el sí no. El rombo nos permite evaluar una condición. Ya hemos visto entonces en las alternativas que en esa condición hay una expresión lógica, en definitiva. Esa expresión nos va a dar un resultado verdadero o falso, o afirmativo o negativo. Hay dos resultados posibles cuando yo evalúo esa condición. Entonces, lo primero que hace la estructura mientras es evaluar la condición. Y si la condición es verdadera, yo realizo una o un conjunto de acciones. Y aquí vemos el bucle o iteración. Esto se repite ¿hasta cuándo? Hasta que la condición sea falsa o negativa. Estamos repitiendo este conjunto de acciones, este bucle, puede ser una o muchas acciones que se realizan mientras la condición es verdadera. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces, esto que hemos puesto aquí, muy bien, como ejemplo de que nosotros queremos sumar 35 números que nos llevaría a tener muchas instrucciones, se representaría gráficamente con la estructura mientras de esta forma. Primero, entonces, inicializo la variable sum con un valor 0. ¿Está? Luego, aquí va a aparecer una variable i, puede tener cualquier nombre, que va a ser la denominada contador, nuestro amigo contador. Aquí vamos a tener que usarlo para controlar la cantidad de veces que yo quiero repetir. Entonces yo voy a tener que usar esta variable contador. En este caso yo la he llamado i. En este caso la he inicializado con 1 y entonces, ¿qué voy a consultar? Mi condición de la estructura es, mientras el i sea menor o igual que 35, ¿está? Mientras eso sea verdadero, ¿yo qué hago? Repito las acciones que habíamos detectado que eran las que se tenían que repetir. La lectura del número y la suma de esos números. O sea, en sum voy dejando sum más num. Y finalmente hago un incremento del contador. Y que valía 1, ahora vale i va a ser igual a i más 1. O sea que si al principio valía 1, entonces ahora i más 1, ahora i vale 2. Y vuelve, ahí vemos el bucle de la estructura mientras a la pregunta, a la condición. Y vuelve a preguntar, ahora i vale 2, entonces 2 es menor o igual que 35. Si me dice que sí, vuelvo a repetir la acción. Leo el número, sumo, sum igual a sum más num, incremento el contador, ahora i igual a i más 1. Entonces, si valía 2, 2 más 1, 3. Vuelvo a la condición, 3 es menor que 35 y así,
hasta que en un momento el I va a valer 36, ¿está? Cuando I vale 36, vengo a la condición y digo, 36 es menor o igual que 35, no, y ahí finaliza la estructura, o sea, salgo de esta iteración, de esta estructura repetitiva, ¿está? Cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos con esta estructura, que ya vamos a ver. Generalmente hay un contador que me sirve para controlar esta repetición y por ende el contador se inicializa con un valor, se controla aquí en el de incrementar I igual a I más 1, ¿qué nos va a pasar? Podemos llegar a quedar en un ciclo infinito porque nunca le modificamos el valor de I y entonces siempre volvería al ciclo y preguntaría, ¿I es menor o igual que 35? Sí, porque I quedó en 1 como lo había inicializado y nunca le modifiqué el valor. ¿Estamos? Sí, profe. Aquí estaría en pseudocódigo cómo colocaríamos esta estructura. Inicializamos el valor de sum en 0. Inicializamos el contador, que en este caso se llama I, en 1. Y usamos la estructura mientras. Mientras I es menor o igual a 35, entonces dentro del ciclo, ¿qué hago? La lectura del número, la suma y el incremento del contador. Eso se va a repetir 35 veces. A ver, vamos a ver si había alguien. Profe, una pregunta. Sí. ¿No tendría que empezar con 0 I? No, puede empezar con 1 y ahí vamos a llegar a eso. Puede empezar con 1 o con 0. Cualquiera de las dos formas. Y ya vamos a ver cómo se modificaría eso. ¿Está? Sí, pero me refiero para llegar a 35, si no se va a repetir 34 veces. No, pero la condición es menor o igual. Por eso cuando la I vale 35, entra de nuevo al ciclo. Entonces sí funciona. Probá con... Sí, me di cuenta, disculpe. Ahí está. La condición es menor o igual. Lo que pregunta el compañero con respecto al contador, y ahí vamos a ver después, sí, puede ser que se inicialice en 1. Si yo lo inicializo en 1, es menor o igual que 35 la condición. Si yo inicializaría en 0, tendría la condición para que realmente yo procese 35 números, tendría que ser menor que 35, no menor o igual. Eso es lo que cambia. O sea, podría usar las dos formas, pero tengo que tener cuidado. Entonces, si yo inicializo en 1, la condición es menor o igual. Y si yo inicializo en 0, el contador es menor. ¿Estamos? Profe. Sí. ¿Y por qué comienza con sum igual a 0? Bien, eso ya vamos a llegar. Ya vamos ahí. Voy a ver si ahí sigue llegando gente. Bien, ya vamos a ir repitiendo de nuevo esos conceptos porque son muy importantes. El contador y el tema de sum. Bueno, entonces, ahí estamos con lo que preguntaba la compañera. A sum, a ese tipo de variable, en este caso sum, las denominamos acumulador. ¿Por qué? Porque yo estoy acumulando la suma de todos los números, en este caso de los 35 números que voy a leer. Y entonces, si ustedes se fijan que aquí cuando hago la acumulación dice sum igual a sum más room, o sea, que yo aquí tomo
sum para sumar, y sum tiene que tener un valor. Si yo no le pongo 0, al inicio, puedo llegar a obtener un resultado impredecible, porque volvemos al tema de las variables. Las variables, cuando yo defino, bueno, esto tiene mucho que ver más con la programación, que es una etapa que nosotros no llegamos, pero tal vez en el PCI podamos tener un problema si no le ponemos el 0. Porque cuando yo hago sum igual a sum más 1, estoy sumando lo que tiene sum. Entonces, si yo no le pongo 0 a sum, se puede tomar cualquier valor que haya tenido en la memoria, en ese espacio de memoria que se le ha asignado a sum, porque siempre una variable se le asigna un espacio de memoria. Entonces, ahí, como son diferentes celdas en las que se guardan datos, puede haber cualquier valor. Entonces, cuando yo hago esta operación de acumulación, sum, fíjense, igual a sum más num, yo estoy sumándole a num un valor que tiene sum. Y si al principio no le he puesto 0, puede tener un valor cualquiera y mi resultado puede ser impredecible. Así que siempre que hagamos uso de estas variables tipo acumulador, en este caso, estamos acumulando la suma, y puede ser otros casos más, de contar y eso, cantidades de determinados números que queramos hacer, también vamos a tener que inicializar, generalmente los contadores. Bueno, inclusive la variable i, que aquí también le inicializamos con un valor, que puede ser 1, como les estaba diciendo, o puede ser 0 también. Pero si ustedes se fijan que aquí cuando incrementamos i, hacemos i igual a i más 1. Entonces el i tiene que tener un valor inicial determinado. Y le llamamos generalmente contador, porque va a contar la cantidad de veces que va a repetirse este ciclo. Ahí tenemos la condición, que en este caso es i menor o igual que 35. El bucle o lazo son las acciones que se repiten. Y ahí está el incremento del contador. Eso que les decía, tenemos que tener en cuenta siempre de no olvidarnos. Es un error muy común que sucede, que ustedes empiecen a codificar y se olviden de esa sentencia, que es la del incremento. Entonces, ahí es donde se produce un error de lógica, un error en el algoritmo que va a entrar en un ciclo infinito que no termina nunca, porque si yo no le modifico el valor de i se ha inicializado en 1, entonces pregunto si i es menor que 35 y viene, y si yo no realizo esta instrucción, i a quedar infinitamente en 1 y nunca va a salir del ciclo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo claro. Ninguno, profe. Bien. Bueno, aquí seguimos viendo los elementos que aparecen en esta estructura iterativa. Entonces, repetimos. Las acciones contenidas en la iteración se van a realizar mientras esa condición es verdadera, mientras es la estructura. Mientras es verdadero, realizamos. Antes de ejecutar alguna de las acciones de la iteración, se evalúa la condición. Entonces, aquí, ¿qué podemos hablar con respecto a esta estructura que también es denominada precondicional, porque primero se chequea la condición y luego se ejecuta? ¿Qué pasaría si la primera vez la condición es falsa? ¿Qué les parece? Terminaría ahí. Saldría, muy bien, terminaría sin ejecutar nunca las acciones de repetición, las acciones del bucle.
Entonces no se ejecutarían nunca. Eso en el caso que se pueda cometer un error o algo así, que el valor de i le hayamos puesto un valor inicial. Supónganse que lo hayamos inicializado con 40, entonces viene y es menor o igual que 35, no sale, nunca entra a realizar. Ese puede ser un error que suceda. Ahí está lo que les decía. Si inicialmente la condición es falsa, el bucle no se ejecuta. Entonces, esta estructura iterativa, mientras, también denominada precondicional, porque chequea primero la condición, puede ejecutarse, después de observar eso, podría llegar a ejecutarse 0, 1 o n veces, o sea, muchas veces. Depende de la cantidad que queramos. 0, 1 o n veces. Aquí tenemos un problema. Vamos a diseñar el algoritmo de este problema utilizando el método heurístico. Seguimos con nuestro método heurístico. Entonces, el problema que tenemos es leer 100 números, calcular la suma y mostrar la suma solo si es par. Mostrar dicha suma solo si es par. Bien. ¿Qué sería la definición? ¿Qué anotaríamos como definición del problema siguiendo el método heurístico? Y en datos de entrada, sí. 100 números. Bien. ¿Resultados o datos de salida? La suma solo si es par. Muy bien. La suma solo si es par. Muy bien. Ahí tenemos entonces, como decía el compañero, en el paso de definición determinamos 100 números. La suma de los 100 números solo si es par es la salida. Repetimos que en el análisis empezamos a visualizar esto que hemos detectado en la definición ya representado con las variables. En los datos de entrada nosotros entonces vamos a usar num para representar los 100 números que debemos leer. Y sum también va a ser la variable que va a tener la suma. Bien, en condición hemos determinado que sean los números enteros. Ahí determinamos el dominio en sí. Y bien, hacemos las instrucciones, el algoritmo paso a paso. Vamos a inicializar sum, como habíamos dicho, en 0, porque ahí justo necesitamos realizar la suma, entonces tenemos ese acumulador. Aquí, por ejemplo, par, no era necesario inicializarlo, pero bueno, está puesto ahí. Pero fíjense que par es una variable auxiliar que necesito para ver si la suma es par, eso es lo que me pide, o sea, la uso no como un acumulador, sino que en par almaceno el resultado de una operación. O sea que el valor que pueda llegar a tener par de antes, lo tapo con el valor que yo quiero calcular, así que en este caso no era necesario. Bien, entonces, uso un contador para mi ciclo y nuevamente uso i como contador y lo inicializo en 1. Entonces, si lo inicializo en 1, uso la estructura mientras. La condición va a ser i es menor o igual que 100, entonces leo el número, realizo la suma, incremento el contador del ciclo y eso, fin de ciclo, vuelve a la condición y así hasta que se ejecute 100 veces eso, o sea, voy a leer 100 números y voy a realizar la suma. Cuando el valor de i sea 101, va a salir a la sentencia mientras, va a seguir con la instrucción 8, en donde verificamos si la suma es par. Eso nos pide el problema. Mostrar la suma solo si esta es par. Entonces, esto ya conocemos, entonces muchos elementos que ya venimos trabajando, vamos a seguir usándolo.
El tema de ver si un número es par, recuerden que podemos usar la función int, o si recordamos en el PSIN, usábamos el trunc. Hacemos sum dividido 2 por 2, ese resultado se guarda en par. Luego tenemos que chequear, o sea, hacer uso de la sentencia alternativa si chequeamos la condición. Si sum es igual a par, entonces muestro la suma. Si no, si esto saldría por falso, viene al fin sí y finaliza el algoritmo, no muestra nada. ¿Estamos de acuerdo con la solución? Sí, profe, porque el par se lo tomo por cuando sale por el no nomás, ¿no? Claro. El par, no te he entendido ahí la pregunta. O sea, si es un ciclo repetitivo, Ajá. que ya lleguen a los 100 números, Claro. va a salir por el no y ahí va a verificar. Ahí recién va a verificar bien la suma, porque lo que me pide el problema es calcular la suma y mostrar dicha suma si esta es par. Entonces, eso lo hacemos muy bien a la finalización del ciclo, porque ahí es cuando recién tenemos la suma total de los 100 números. ¿Está? Claro, perfecto. Claro, la acción que se repite, las sentencias que se repiten son leer y sumar, leer y sumar. Eso es lo que se va repitiendo, más el incremento del contador. Cuando ya hayamos sumado los 100 números, al final del ciclo, ahí hacemos el chequeo de si la suma esa que hemos obtenido es par, porque eso nos pide el problema. Si es par, la mostramos y si no, no muestra nada. Eso es lo que nos dice el problema. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien. A ver, vamos a ver. Vamos a verlo en el PSIM a esto. Fíjense en aquí, he puesto el código. Fíjense que aquí lo que ha cambiado con respecto a lo que estábamos viendo recién ahí es el contador. El contador, bueno, aquí voy a volver a ponerlo como lo teníamos en el ejemplo. Bien, ahí habíamos inicializado la variable sum, bueno, par que les decía que no es necesario, el contador i en 1. Bien, aquí vamos a hacer una pruebita no de 100, porque no vamos a cansar de probar tanto. Entonces he puesto 5 nada más, ¿está? Para que podamos observar cómo funciona nada más. Entonces, mientras i sea menor o igual que 5, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el número, vamos a realizar la suma. Vamos a ejecutar. Bien, entonces ahí está empezando a pedirme la lectura de los números. Ingreso 23, ingreso 56, 38, vamos 3. Ahí vamos ingresando el cuarto. Y ahí estamos ingresando el quinto número. ¿Está? Ahí sale y nos muestra, porque justo la suma era par, 246.
y nos muestra. Bueno, aquí estarían faltando cartelitos para una mejor visualización de la ejecución, ¿no? Está faltando cartelitos. ¿Qué pasa si yo aquí ponía menor que 5 nada más? Ingreso el primer número, el segundo número, el tercer número, el cuarto número y termina. Me permite ingresar 4 y yo quiero ingresar 5. Está mal la condición. Entonces, si yo inicializo mi contador en 1, la condición tiene que ser menor o igual. Ahora, si yo inicializo en 0, vamos a verlo, el contador en 0 y con menor vamos a ejecutar. Ingreso el primer número, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Bien. Ahí me permite ingresar 5 números como yo quiero. La condición está bien. Inicializando el contador en 0, la condición debe ser menor. Inicializando el contador en 1, debe ser menor o igual. Aquí seguramente la suma no se muestra porque debe ser impar. Aquí, por ejemplo, así. Bien, aquí podemos hacer la prueba de escritorio también. Recuerden que aquí abajo podemos ir agregando las variables. En este caso, sum, par, tenemos i, ¿qué más? Y num. Esas son las variables que tenemos. La suma, par y el contador y num. Profe, ¿Sí? una consulta. Debajo ahí en el pseudocódigo de FinC, que dice Ajá. debajo de fin mientras, donde dice par va a ser igual a trunc, Ajá. ¿se lo pondría el sí allí adelante de par? No, porque primero debo calcular el par. ¿Dónde saco qué tengo en la variable par? Nada. Bien, no, porque decía abajo FinC, digamos. Otro FinC. No, aquí es FinC. Aquí estamos usando otra estructura, ¿está? Hoy estamos conociendo la estructura mientras, que es la repetitiva. Aquí está. Lo que se repite es leer un número, ir haciendo la suma, incrementando el contador. Eso es lo que se repite dentro del cuerpo del mientras, que es la estructura repetitiva. Aquí colocamos un fin mientras porque ahí marcamos que termina, sale por el falso. O
O sea, cuando termina este ciclo, sale por el fin mientras y aquí realiza ahora la verificación si esa suma que hemos hecho es par o no. Para saber si es par, tenemos que hacer esta operación, dividir la suma entre 2, multiplicar por 2, ese resultado lo almacenamos en par y luego venimos y chequeamos con una estructura alternativa que ya la conocemos, el si entonces, aquí está, ¿no? Esto sería por el entonces. Si el sum es igual a par, quiere decir que ese número es par, entonces mostramos. Si no, viene por si sería falso, terminaría el fin sí, terminaría el algoritmo. Aquí no tenemos un sino. Recuerden que la alternativa nos permitía tener un entonces o tener un entonces y un sino, cuando hacíamos dos cosas por el verdad y por el falso. Bien, vamos a ejecutar aquí paso a paso. Ustedes vean cómo va cambiando. Fíjense que ahí inicializa sum, par en 0 y en 0. Ven aquí abajo la tablita cómo va variando. Ahora la ejecución me pide, bueno, ahí le he puesto un cartelito, ingrese un número, me pide un número. Miren cómo va. En sum ya tengo 55 y en ni tengo el valor 1 ya, que había empezado en 0. Ahí ingreso en num otro valor que es el 3. Fíjense que en num tengo el 3, va a la suma, ya tengo 58, porque suma lo que hay en sum más num. En sum estaba 55, ahora tiene 58. Mi ya se ha incrementado y vale 2. Entonces vuelve a preguntar, ¿2 es menor que 5? Sí, ahí me está pidiendo que lea el próximo número. Leo en num, en la variable num pongo el 12. Fíjense cómo va cambiando la tablita. Ahora en num está el 12. En sum tengo 70 porque 58 más 12 es 70. Y en ni ya tengo el valor 3. Vuelve al ciclo. 3 es menor que 5, estaría preguntando sí. Entonces me pide que ingrese otro número. Ahí ingreso el 100, supónganse. Sumo. Lo que tenía sum más num, ahora tengo 170 en sum. Que tenía 70 y ahora le sumo 100. En sum tengo 170. Incremento el i vale 4. Va al mientras. Y es menor que 5, o sea, 4 es menor que 5. Sí, vuelve a entrar al ciclo a repetir. Me pide otro número. El 4. Entonces, en sum, sumo lo que tiene sum, que era 170, más num, que es 4, tengo 174. Ahí ya salió del ciclo, porque 5, y valía 5, 5 es menor que 5, no, salió del mientras, fue a verificar si es par, fíjense que hace, en la variable par ha quedado 174, entonces sale que si voy a la alternativa, veo si la suma, que era 174, es igual a lo que tiene par, que es 174, entonces me muestra la suma es par y muestro el 174. ¿Estamos hasta ahí? Bien, ¿alguna pregunta, duda hasta ahí? No, profe. Bueno, sigamos avanzando. Ya hemos visto eso. Volvemos a las diapositivas. Porque vamos a ver ahora otra estructura iterativa. Aquí estaba el diagrama de flujo, perdón. Lo vemos, del mismo problema. Ahí está el pseudocódigo. Ahora hemos terminado de ver el diagrama de flujo. Fíjense que aquí, bueno, en el diagrama de flujo yo he tenido que usar estos conectores.
Recuerden que cuando veíamos toda la simbología para realizar el diagrama de flujo, habíamos visto unos circulitos. Esos circulitos son para hacer uso de los conectores, que cuando no tengo espacio para el dibujo, yo lo puedo cortar, significa, fíjense aquí, tengo no sé si se me ve el cursor, ahí tengo la condición, si mientras i sea menor o igual que 100, si es verdadero, leo el número, sumo, incremento el contador, y como no tenía espacio para el dibujo, he cortado ahí, he puesto un conector con un numerito, se puede poner numerito, se puede poner una letra, y ese círculo con el número o la letra se vuelve a colocar a donde sigue. En este caso, sigue a la consulta de la condición. Eso es lo que significa este conectorcito aquí, si no están entendiendo. Porque se ha cortado, no he podido graficar el lazo ahí. Bien. Cuando es falso, chequeo si es par y luego viene una estructura alternativa donde chequeo si suma es igual a par y muestra la suma. Eso es lo que hemos estado viendo en el PCI y aquí estaba el diagrama de flujo. ¿Alguna pregunta con respecto al diagrama de flujo? No, profe, se entiende. Bien. Vamos, la verificación. Aquí estábamos viendo en las diapositivas todos los pasos del método heurístico. Entonces, la verificación que nosotros la hemos hecho en el PCI directamente. La verificación, recuerdan que es hacer la tablita. En la tablita tienen que estar todas las variables que intervienen en el algoritmo, en este caso el i, num, sum y par. Y bueno, y aquí se ha probado con esos tres valores, por ejemplo, ingresando el 45, el 90 y el 30, se ha probado lo que nosotros hemos hecho recién en el PCI, haciendo la ejecución paso a paso. Después hay otra verificación con otros valores. Bien. Ahora vamos a ver otra estructura iterativa. Puede haber una estructura, una necesidad de que el bucle se ejecute por lo menos una vez antes de controlar la condición. Por eso, como hemos visto que en la anterior, la estructura mientras, primero chequea la condición, y si la condición al principio es falsa, nunca entra al cuerpo del bucle, hay otra sentencia que se llama repetir hasta. La estructura de control iterativa repetir hasta, repite el conjunto de acciones hasta que se cumpla la condición. O sea que cuando es verdadera, termina, sale del ciclo. Al revés, al opuesto de la estructura mientras que hemos visto recién. Y ese sería el pseudocódigo. Para usar esta estructura tenemos que poner repetir, el conjunto de acción o acciones que vamos a necesitar repetir y después poner la palabra hasta y la condición. Gráficamente, en el diagrama, sería de esta forma. Aquí, las acciones que queremos repetir y luego el chequeo de la condición. Si la condición es falsa, termina. Si no, si es verdadera, perdón. Si es falsa, vuelve a la iteración. O sea que aquí el lazo se da por el falso. ¿Ven la diferencia con la anterior? Aparte de la diferencia que acabamos de mencionar, que por lo menos una vez entra a realizar o a ejecutar el conjunto de acciones del bucle, que en la anterior, si la condición era falsa de entrada, no se ejecutaba nunca el conjunto de acciones. Esa es la diferencia entre las dos, ¿está? O sea, están las acciones y luego chequea. Si la condición es falsa, falsa, vuelve, pero si es verdadera, finaliza. Por eso es repetir hasta. Repito, hasta que sea verdad la condición.
el mismo problema lo vamos a ver expresado con esta estructura. Fíjense el pseudocódigo. Entonces, aquí estamos viendo el problema: leer 100 números, calcular la suma y mostrar la suma si esta es par. Tenemos bien claro que las acciones que se repiten es leer el número, realizar la suma igual a suma 1 y modificar el contador, que es i. Entonces, colocamos la palabra repetir, ahí indicamos cuáles son las que se repiten y luego viene el ¿hasta cuándo? Hasta que i sea mayor que 100. Ahí tenemos que tener cuidado cómo vamos a expresar la condición. Eso sí, usamos esta estructura repetir, porque cuando esto es verdadero, cuando esto se cumpla, ahí tiene que salir del ciclo. Entonces, aquí ponemos, cuando i es mayor que 100, sí, sale. Ya hemos leído los 100 números. Esto inicializando el i en 1. Luego, verificamos si es par. Si la suma obtenida es un número par, si es par, mostramos sum y si no, finalizamos. Eso está igual. Ahora les pregunto, si el i se inicializaría en 0, ¿qué les parece? ¿Cómo sería la condición? La condición para salir del ciclo, ¿qué les parece? Tendré que llegar hasta el 101. Mayor igual. Bien, ahí tienen que tener cuidado porque si el i es 1, hemos visto que mayor está bien, pero si el i es 0, si se inicializa el i en 0, ahí tenemos que ver si la condición que está como aquí, la condición hemos puesto mayor que 100. Tenemos que estar bien seguros de que procesemos 100 números y no más ni menos. Entonces, sí, debería ser, podría ser mayor o igual, o también podría ser igual a 100. También podría ser la condición. Hasta que sea igual a 100, podría ser la condición. Igual a 100 sería con i empezando con 0, ¿verdad? Sí, igual a 100 cuando i es igual a 0. Ahí tendría que ser. Aquí vemos el diagrama de flujo con esta estructura repetida. Entonces, tenemos todas las variables que se inicializan al comienzo. Ojo, ¿dónde vamos a volver el lazo? Se vuelve el lazo, o sea, mientras leo un número, realizo la suma, incremento el contador. Esas son las acciones que se repiten. Muchas veces se equivocan y hacen volver el lazo aquí arriba y me vuelven a poner el valor de suma en 0, por ejemplo, o en i en 1. Hay que tener cuidado donde hacen regresar el lazo, que sea al lugar de las acciones que se repiten, que en este caso ya hemos analizado. Es la lectura del número, la suma igual a suma 1 y el incremento del contador. Muchas veces, cuando hacen el dibujo, se equivocan y hacen volver el lazo hacia más arriba y me vuelven a colocar el valor de suma en 0 o el valor del contador en 1 y ahí no va a funcionar, no va a salir del ciclo nunca.
Entonces, ojo cuando hagan la vuelta del ciclo aquí. Vuelve hacia el conjunto de acciones que deben repetirse, que es la lectura, sum igual a sum más num y el incremento de i. Cuando esta condición es verdadera, o sea, i mayor que 100, aquí va a salir cuando i vale 101, pero si nosotros le cambiamos, va a ser, si inicializamos en 0, la condición podría ser i igual a 100. Cuando sea igual a 100, sale. Bien. Bueno, aquí tenemos luego del diagrama, siguiendo nuestro método heurístico, vendría la verificación. Nosotros, bueno, verificamos para 3 valores. En realidad, en esta tablita se ven los valores finales, pero la verificación tiene que ir mostrando más bien cómo nos muestra el PCI, o sea, toda la evolución de las variables. La variable i empieza en 1, luego la variable sum en 0, luego se lee el valor de num, que es 45. Eso lo vemos más claro aquí ha faltado como un paso porque no está la iniciación de sum en 0. Aquí ha puesto directamente el 45. Entonces, si yo leo el número 45, después vengo y hago sum igual a sum más num. Sum tenía 0, más num que es 45, ahí recién sum tiene 45. Incremento el i que tenía 1 más 1, ahora vale 2. Bien, ahí queda i en 2. Luego vengo y pregunto si el i es mayor que 3. Imaginen que estamos probando 3 nada más, que son nuestros valorcitos que están aquí, este conjunto de valores para probar. ¿I es mayor que 0? No, entonces vuelvo. Leo en num el valor 90. Luego hago sum igual a sum más num, o sea, sum tenía 45 más 90, 135. Eso queda almacenado en sum. Luego hago i igual a i más 1. I tenía 2, ahora 2 más 1, 3. ¿Está? Y pregunto, ¿3 es mayor que 3? No. Vuelvo a leer el tercer número. Leo el 100. Leo el 30, según los numeritos que están aquí. Entonces, sum, hago lo que tiene sum, que es 135 más 30, ahí tendría 165. Eso queda almacenado en sum. Incremento el i, y el i que tenía 3 más 1, 4, y aquí preguntaría, ¿4 es mayor que 3? Y ahí me dice que sí. Ahí